Muy buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Agradezco muchísimo a FADA y a los auspiciantes haber hecho acá, casi en el centro geográfico de la Argentina, en Río Cuarto, un evento tan fuerte, ¿no? Tan importante, con tanta convocatoria. Es realmente una alegría y me parece que es un signo de vitalidad de una Argentina que trata de abrirse paso. Así que muy feliz de estar acá. Yo me voy a referir, como ya me hizo la propaganda mi colega Carlos Magariños, al tema del federalismo como clave del desarrollo sostenible de la Argentina. Acá hemos estado viendo en este panel un repaso del artículo primero de la Constitución argentina, que dice que adoptamos para nuestro gobierno la forma representativa republicana federal. Hemos visto aspectos del costado republicano y del costado representativo. Vamos a ver el federal. Yo cuando me empecé a meter en estos temas del federalismo hace unos 15 años o un poco más, me preocupaba sobre todo las dimensiones económicas del federalismo y un poco las sociales, pero cada vez estoy más convencido que si la Argentina no adopta realmente, no cumple con el artículo primero de la Constitución en cuanto a la dimensión federal, lo más perjudicado va a ser el desarrollo político. Y, o sea, yo he girado en cuanto al centro de mis preocupaciones. Voy a hablar un poco de economía, pero quiero dejar este mensaje. Yo creo que sin un federalismo genuino, la República va a funcionar mal y el sistema representativo también va a funcionar mal, y ahora voy a tratar de explicarlo. Primero, voy a hacer una breve referencia al retraso de la Argentina y, bueno, cada maestrito con su librito. Carlos hizo referencia al suyo, yo voy a hacer referencia muy breve a uno que publiqué hace poco, que se llama El País de las Desmesuras, porque tiene mucho que ver con el tema que quiero compartir con ustedes. Cómo el centralismo ha sido el atajo que la Argentina ha tratado de encontrar para buscar solución a sus problemas de gobernabilidad. O sea, el centralismo como atajo para tratar de resolver el problema de gobernabilidad. Y el resultado, yo creo, no ha sido bueno. Y lo tercero, porque David Miazo me insistió mucho de mirar hacia el futuro. Bueno, ¿qué tal si probamos con las instituciones? En este caso, con las instituciones federales, ¿no? Así que voy a dedicar la mitad de los 20 minutos o de los 18 que me quedarán a mirar para el futuro, a las propuestas. Este es un libro que hicimos junto a Martín Lagos y también a María Marcela Arriague, que es profesora acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto y riocuartense, segunda referencia a Río Cuarto que hacemos en este panel. Lo que se muestra en este gráfico de ese libro es, por un lado, la evolución del producto por habitante de los países desarrollados, de 1870 hasta el 2012, más de 100 años, 130 años. Por otro lado, el Producto Bruto de la Argentina. Y esta línea negra es cuál era la relación. Esta es la época que se añora, un poco exagerada, ¿no? Donde estamos el 1 a 1, no el 1 a 1 de la convertibilidad, sino el 1 a 1 en el sentido de que el producto por habitante de la Argentina era más o menos igual que el de los países desarrollados. Estábamos por ahí. Duró muy poco. A partir de allí, con muchas subas y bajas, sin embargo, la tendencia ha sido de decadencia. El optimista, sin embargo, diría, bueno, mirá, pero en los últimos 20 años hemos dejado de caer. Tuvimos dos crisis tremendas, pero por lo menos logramos mantenerlo. No seguimos el proceso de retraso o de deterioro. Vuelve el pesimista, pero realista, y diría, sí, pero si miramos la última parte de todas, nos dice que en los últimos 4 años, si incluimos 2012-2015, el Producto Bruto por habitante de la Argentina va a haber bajado. O sea, cuando termine este año, nuestro ingreso por habitante va a ser inferior al del año 2012. Nuestro crecimiento ocupa en estos 4 años el puesto 172 dentro de 189 países que hay en el mundo. O sea, hay 171 países que nos han superado, con lo cual esta idea de que el mundo se nos vino encima o el mundo conspira contra nosotros no se sostiene. Hay 171 países a los cuales en estos 4 años le ha ido mejor en crecimiento que la Argentina. Y en inflación estamos terceros entre 189 países, terceros en el mundo detrás de Venezuela y Sudán. O sea,
que yo que 4 días de la semana soy optimista, y sobre todo a medida que se acerca el fin de semana, debo reconocer que con estos números, yo cuando descubrimos esto con los colegas, me puse contento y dije, bueno, hay algo positivo. Cuando veo la realidad de hoy, me empiezo a preocupar un poco más. Nosotros en ese libro comparamos qué le pasó a la Argentina en relación a Brasil, Chile, Uruguay y Nueva Zelanda en estos 120 años. Y encontramos que el factor distintivo de la Argentina es la desmesura, la exageración. O sea, los problemas que hemos tenido son parecidos. Inflación, endeudamiento, mucho déficit fiscal, problemáticas sociales, etcétera. Pero todo en la Argentina, bueno, inestabilidad política, golpes militares, no en Nueva Zelanda, sí en los otros países, pero todo en la Argentina ha sido en proporción desmesurada. Y esto tiene que ver con un problema fundante que no puedo detenerme ahora, que es el problema de gobernanza de la Argentina. Entonces, la Argentina cada tanto, de manera cíclica, cede el poder de manera democrática y a veces apropiado por los golpes militares a un líder o un caudillo que en teoría va a arreglar el problema de gobernanza. Ese tipo de gobiernos caudillistas, que con vocación hegemónica, muchas veces también populista. Ojo, populismo quiere decir sacrificar el futuro por el bienestar presente, y eso ha sido hecho por gobiernos civiles, por gobiernos militares, no solamente por el peronismo, no confundamos, tengámoslo claro. Este tipo de gobiernos, cuando las cosas empiezan a ir mal, empieza a acabarse la propia fosa, porque en vez de corregir, no tiene capacidad de corrección, se encierra en sí mismo y agrava los errores. Lo pasado en los últimos 4 años, si uno lo compara inclusive con los 8 años anteriores de este siglo, es un claro ejemplo. Incurrimos en desmesuras tales como tener un cepo cambiario que nadie tiene, un cierre de la economía donde hay que hablar por teléfono con un señor para que te deje importar jeringas o cosas por el estilo, que son desmesuras, son exageraciones, no solamente propias de este gobierno. Y eso finalmente lleva a crisis y al retraso. Esta dinámica política de la desmesura, que primero es política y después termina siendo económica, está vinculada, aunque no explicada solamente, por el incumplimiento de la cláusula federal de la Constitución. Ya Ernesto Quesada, en su libro La época de Rosas, escrito en 1898, hace largamente más de un siglo, decía que la cuestión del tesoro es el eje de toda la política argentina desde la emancipación. Podríamos decir que en el siglo transcurrido después de que escribió Quesada, las cosas no han cambiado, ¿no? Tocar esta cuestión es picar en arena candente, aclararla es encontrar el hilo de la Ariadna que nos guía en el laberinto de la política argentina. Todavía esto sigue siendo cierto, El federalismo en la Argentina, en su aspecto económico, es el menos federal de todos. ¿Qué quiere decir esto? Son muy descentralizados, lo que mencionaba, y que tal vez se acentúe el tema municipios que mencionó Carlos Magariños, en lo que son responsabilidades de gasto, pero en la recaudación no. La recaudación hay una tendencia a concentrarla en el Tesoro Nacional. Entonces se produce un gran desbalance entre recursos y gastos, y ahí viene todo este lío de la coparticipación. En los últimos tiempos, en lo que va de este siglo, esta cuestión se ha acentuado por varias cuestiones. Por un lado, la magnitud. Han aparecido una gran cantidad de impuestos que no se coparticipan, como es la mayor parte de las retenciones, salvo el Fondo Federal Solidario, parte de créditos y débitos bancarios, o el impuesto inflacionario, que nos cobra a todos el Estado nacional, pero no es coparticipado entre las provincias. Muchos de estos impuestos tienen el agravante de ser además distorsivos, o sea, de castigar la producción. Muchos de los presentes lo saben de memoria, no hace falta que yo se los explique. Estos impuestos que he mencionado, en general son impuestos que o suben los costos de producir o bajan los precios de la producción, lo que redunda en menos inversión, menos crecimiento y menos empleo, menos exportaciones, subdesarrollo de las economías regionales. Con buena parte de toda esta masa, el gobierno nacional ha
desarrollado algo que, ¿se acuerdan? En los 90 se hablaba mucho de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que eran 200 millones de dólares. Calculen ahora, son más o menos 12.000 millones de dólares por año, o sea que ha quedado chico. Son las transferencias discrecionales, o sea, transferencias que el gobierno nacional hace a las provincias y aún a los municipios. Hoy me contaban el comparativo, por ejemplo, de Río Cuarto y Villa María. Por ahí tal vez a algunos les suene familiar. ¿Cuál es el problema de estas transferencias discrecionales? Bueno, varios. Uno es que no se guían por una norma, por una ley, cobran. Es como el referee argentino, cobra, no aplica la norma. No hay norma, se la doy a quienes yo quiero dárselas. Y esto, evidentemente, da un enorme poder político y por eso se da la circunstancia de esta vocación hegemónica, esta tentación de ir por todo, ¿no es cierto?, en base a ese poder que se construye y que dado además el sistema de representación de la Argentina, que es un sistema de sobrerepresentación de muchas provincias y subrepresentación por otras, anticonstitucional, no se cumple la Constitución en materia de representación en la Cámara de Diputados de la Nación. Eso da un enorme poder político y que tiene consecuencias económicas muy negativas, ¿no? Efectos económicos, por un lado, de todo este sistema, fuerte sesgo antiexportador, anticompetitividad, clarísimamente. Analicemos cómo están hoy no solamente las economías regionales, sino aún algunas de las zonas de producción pampeana. Hay un sesgo contra el valor agregado, contra las cadenas de valor, contra el desarrollo local. En materia social, a pesar de lo que se pueda creer, este sistema no ha producido lo que está en la razón de ser de la coparticipación. ¿Para qué existe la coparticipación? Para lograr la convergencia de los niveles de vida de las distintas regiones del país. En el trabajo que hicimos sobre federales y unitarios en el siglo XXI hemos demostrado que esa convergencia no se ha producido. Otorga regresividad a la distribución personal del ingreso porque, por ejemplo, seamos francos, al tener recursos como las retenciones, que son más fáciles de cobrar, o créditos y débitos bancarios, que son más fáciles de cobrar, no se pone tanto énfasis en el impuesto más débil en materia de recaudación, a pesar de todo el lío que hay ahora, que en parte es justificado, que es el impuesto a las ganancias de las personas. Esta regresividad está acentuada por los subsidios económicos, básicamente a la energía y en menor medida al transporte. Esos subsidios económicos son 5 puntos del PIB. Cada punto del PIB es 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares por año. Esos subsidios tienen dos defectos fundamentales, además de los problemas productivos que acarrean. Están muy concentrados en el Gran Buenos Aires, o sea que desde el punto de vista de la equidad regional es un desastre. Y no menos de la mitad se destinan a sectores sociales pudientes, o sea que desde el punto de vista de la distribución del ingreso también son negativos. Y por último, los efectos políticos, que es esta fuerte tendencia a los regímenes hegemónicos, ¿no es cierto? A un régimen que, como tiene tal capacidad de construir poder, finalmente se enamora de sí mismo como Narciso y quiere ser a la vez poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, es decir, controlar también a los otros dos poderes. En esto, la cuestión del incumplimiento del federalismo, yo creo que no voy a hacer como a veces se hace, que el que cree descubrir algo dice, bueno, está la clave de todo. Yo digo, hasta ahora no se le ha dado al incumplimiento del federalismo la importancia que a mi juicio tiene para explicar no solamente problemas económicos y sociales, sino también el problema político de la Argentina. Y en cuanto a la exploración de las salidas, bueno, claramente hay que cumplir con la Constitución. La Constitución, el inciso 2 del artículo 75 es clarísimo. Tiene que haber relación directa los recursos con las competencias, servicios y funciones. Tiene que haber criterios objetivos de reparto.
todo lo contrario a lo que ocurre hoy con las transferencias discrecionales. No hay ningún criterio objetivo, pero ni siquiera la coparticipación está hecha con criterios objetivos de reparto. Tiene que ser equitativa y solidaria y dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Como ustedes saben, esto estaba establecido en la Constitución del 94, que para el año 96 tenía que haber votada una ley de coparticipación federal. Estamos por cumplir 20 años de incumplimiento de esta cláusula de la Constitución. ¿Cuál es la clave para mí de explorar las salidas? Bueno, hay algunas que tienen que ver con la distribución primaria. El 15% que se dio en su momento de la masa coparticipable para financiar la seguridad social, porque ésta perdía los recursos que iban a las administradoras de fondos de pensión, no tiene razón de ser desde hace 6 años, en el 2009, cuando se reestatizó el sistema y desapareció el sistema de ahorro. Eso debería, y hay juicios, entre otros de esta provincia, debería ser devuelto a la masa coparticipable. Lo mismo créditos y débitos bancarios que se coparticipan muy parcialmente. Esto es 3% del producto. Yo creo que hay que pensar en arbitrios, porque realmente votar alguna vez una ley de coparticipación federal va a ser, yo creo, poco menos que imposible. Porque está la complejidad jurídica y los requisitos legales que hacen falta, 2/3 del total de miembros de las cámaras y después ratificación por cada una de las 24 legislaturas, de tal manera que si solo una se opone, no hay ley de coparticipación. Yo creo que un camino puede ser buscar fondos complementarios. Ha habido algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, la ley de financiamiento educativo tiene un sistema de distribución de los recursos más racional que la propia coparticipación. Se votó, funcionó, sigue estando. O sea, esta cosa de que nunca se puede hacer nada tampoco es cierta. Otro caso, después del paro del campo vino el Fondo Federal Solidario. O sea, 30% de la recaudación de retenciones de todo el complejo soja para provincias que a su vez tenían que dar 30% a los municipios. Esto mostró que aquel mito de que como las retenciones, según el artículo 4 de la Constitución, eran del Tesoro, no sé, se hizo una ley, perfecto, funciona. Yo creo que se pueden hacer cosas, pero la clave fundamental es devolver a las provincias y a los municipios la potestad tributaria, el poder de cobrar impuestos que se le fue sacando desde 1890 en adelante. El artículo 4 de la Constitución, ¿por qué existe? Existe porque enumera de manera taxativa cuáles son los recursos nacionales. Todo el resto de los recursos eran recursos de las provincias. Hay una larguísima historia a este respecto. Hay muchos sistemas. Yo en este libro y en esta misma presentación, que no voy a tener tiempo de desarrollar por completo, he propuesto varias alternativas. Yo creo que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de las personas debería ser un impuesto provincial, que las provincias están en perfectas condiciones de cobrarlo, que la mitad del IVA bajo la forma de un impuesto a las ventas debería ser también provincial, que los impuestos inmobiliarios y automotores, por ejemplo, deberían ir a los municipios para que los administren, como de hecho funciona muy bien hace muchísimos años en la provincia de Chubut, para dar un ejemplo de la Argentina. Para mí es clave, si no se da una cesión de poder tributario de la nación hacia las provincias y los municipios, la cuestión federal en la Argentina siempre va a tener características antirrepublicanas y en algún sentido también antidemocráticas, no golpistas, pero que no permiten un buen funcionamiento de la democracia, porque concentran tal poder en el gobierno central que evidentemente desequilibra mucho la balanza de la competencia electoral y demás. Esa yo creo que es la clave. Esta no es solo una cuestión de la nación. La nación es claro, fíjense, desde el 94 en adelante ningún presidente, y han pasado varios de distintos partidos, mandó al Congreso Nacional un proyecto de coparticipación federal, porque todos son federales en el llano, pero cuando llegan a la Casa Rosada y ven la caja,
Si hay poco, porque hay poco y hay que guardarlo. Y si hay mucho, porque es muy bueno poder gastarlo, entonces como yo llamo, los príncipes nacionales se convierten de federales en unitarios una vez que llegan a la Casa Rosada. Pero también hay una responsabilidad de las provincias y de los municipios. Son escasísimos los gobernadores que claramente han hecho planteos de recuperar poder tributario. Esto es factible, esto se puede hacer. Yo creo que la sociedad civil tiene un papel por cumplir, porque, por ejemplo, desarrollar trabajos como los que hace esta fundación, FADA, que demuestren la factibilidad de estas políticas es muy importante, porque el argumento que se da, que no es cierto, es que, bueno, no es factible porque los números no cierran. Los números sí cierran, pero es bueno poder demostrarlo y por eso yo creo que es muy importante también la participación de la sociedad civil y del sector académico para llevar adelante estos cambios en nuestro sistema federal. Muchas gracias.